Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos con el capítulo de los primeros siglos medievales, ¿sí? Al respecto nos vamos a introducir, bueno, como venimos haciendo siempre, les pido por favor que vayan tomando nota de lo que vamos a ir trabajando, ¿sí? Bueno, seguramente van a ver la imagen diferente, tal vez de menor calidad y el audio también, pero bueno, la estoy grabando a través de Zoom, así puedo mostrar algunas cuestiones con la función de la pantalla compartida, ¿sí? El título que vamos a trabajar en esta oportunidad, ¿sí? Eh, Sería, como dice acá, el Islam, ¿sí? Eh, el Islam sería un subtítulo, ¿sí? Del capítulo que estamos trabajando, que son los primeros siglos medievales, ¿sí? Eh, entonces, lo primero que tenemos que ir señalando, ¿sí? De este capítulo es, este capítulo trata sobre una región en particular, ¿sí? Por eso vamos a plantear la pregunta ¿dónde? Nos vamos a meter a ingresar en un periodo determinado, ¿sí? Y vamos a hacer una caracterización previa a la llegada del Islam, ¿sí? Ahora eso lo vamos a ir explicando, ¿sí? Entonces, el Islam, ¿sí? Se desarrolló, entonces dijimos dónde, en una región, cuándo y la caracterización previa, ¿sí? Vamos a empezar este subtítulo explicando estas tres cuestiones, ¿sí? Eh, Ahí está. A ver si puedo mover la pantallita. Sí, joya. Ahí está. ¿Sí? Este es un mapa que ustedes tienen en el libro, ¿sí? Yo lo estamos trabajando a partir del capítulo, ¿sí? Entonces el dónde este capítulo trabaja, fíjense que nosotros veníamos hablando, ¿sí? Fíjense, acá está el Imperio Bizantino, que es el último video que yo subí, el Imperio Bizantino, ¿sí? Acá estaba Constantinopla, ¿sí? Constantinopla. Eh, Acá estaban los reinos romano-germánicos, ¿sí? Esto era Italia, acá estaba Roma, que era la capital del imperio, que en su momento había sido el Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Acá ya estaba, bueno, ¿se acuerdan que acá estaban los pueblos romanos-germánicos, ¿sí? Todo lo que sería acá, bueno, y esto obviamente sigue, y acá estaba ya el Imperio Bizantino. Pero nosotros ahora nos vamos a trasladar a otro espacio, ¿sí? De alguna manera diferente al que veníamos mencionando, porque todo lo que nosotros fuimos explicando tenía que ver con este espacio, ¿sí? Con este espacio. Ahora nos vamos a meter en otro espacio, ¿sí? En este subtítulo que es el Islam, ¿sí? Vamos a ingresar en una región que sería esta, ¿sí? Fíjense en lo que está Mar Rojo, ¿sí? Esto sería el Golfo Pérsico, Golfo Pérsico. Acá están dos ríos muy importantes, el Éufrates y el Tigris, y ahí otra vez volvemos a Mar Rojo, es decir, como un circulito sobre esta región, ¿sí? Toda esta región tiene un nombre que sería la península arábiga, así que el dónde tiene que ver con la península arábiga, ¿sí? Yo ahí hice una pregunta acá, ¿dónde? Península arábiga. Nos vamos a meter entonces en esta región, que es la península arábiga, ¿sí? Porque no es arábica, no, arábiga, ¿sí? Y en un momento determinado que va en línea con lo que nosotros venimos trabajando para esta región, ¿sí? Que va a ser, por eso dice dónde, ya sabemos península arábiga, cuándo,
ingresamos a partir del siglo, el número romano, el siglo VII, ¿sí? El siglo VII. Esta región, sobre la cual yo hice el círculo, Mar Rojo, Océano Índico, Golfo Pérsico, el Éufrates y el Tigris, que se llamaba Península Arábiga, ¿sí? Se caracterizaba por que en esta región existían como una diversidad de pueblos, ¿sí? Había una diversidad de pueblos, ¿sí? Obviamente en esta región existía un clima, como es hasta hoy, un clima muy desértico, ¿sí? Era un clima desértico en una región que era prácticamente, hasta el día de hoy es prácticamente gran parte de ese territorio es desierto, ¿sí? De unas temperaturas muy altas, ¿sí? Que obviamente hace muy difícil vivir en esas regiones, ¿sí? Y entonces, sabemos dónde, sabemos a partir de qué siglo nosotros vamos a comenzar a hablar, y comenzamos la caracterización previa, ¿sí? En esa caracterización previa ya dimos una primera característica, que es diversidad de pueblos. La segunda característica, que es una geografía y un clima desértico. Y la tercera característica que vamos a mencionar, ¿sí? Tiene que ver con que existían, sería la tercera característica, ¿sí? Ya hicimos una primera característica, ¿sí? Una segunda característica y una tercera característica estaría vinculada a la producción en esa región arábiga, ¿sí? Existía una producción agrícola, ¿sí? Eh, por ejemplo, algunos cultivos, ¿sí? Pero obviamente, dado el clima desértico y justamente la falta de agua, no era una producción que se podía, digamos, producir a gran escala, porque la mayoría era arena y en un clima muy elevado. Entonces, solo en algunas regiones muy, muy puntuales de toda esta península había producción agrícola, ¿sí? Entonces, tenemos producción agrícola, entre paréntesis ponemos en forma limitada, ¿sí? No era algo mayoritario. Y además de esa producción agrícola, había digamos, una actividad que seguramente ustedes vieron el año pasado en primero, que era el pastoreo, ¿sí? El pastoreo tenía que ver con digamos, el pastoreo implica movimiento de población, ¿sí? Es decir, los animales, digamos, eran poblaciones que se movían, ¿sí? Se trasladaban, se movilizaban con los animales, ¿sí? Se trasladaban por toda esta región, ¿sí? Entonces, en tipo de producción tenemos la agricultura, que entre paréntesis dijimos que se realizaba en forma limitada, ¿sí? Obviamente esa agricultura se realizaba no lo dije antes, ¿sí? En las zonas costeras, en las costas, ¿sí? Porque tenían, digamos, en las costas, ¿sí? O en las regiones, o en algún punto donde había un oasis. Entonces eso permitía el agua para los cultivos. Y ahí la población estaba establecida en un lugar, ¿sí? Eso en cuanto a la agricultura. Por el otro lado, la otra actividad, siempre estoy hablando de la producción, era el pastoreo. Ahí dijimos lo que supone es que la población se movía con los animales, es decir, el animal se va movilizando para alimentarse, ¿sí? Y la población se va moviendo con esos animales, ¿sí? Es decir, que eran pueblos, los que se dedicaban al pastoreo, eran pueblos nómades, ¿sí? En esta región también se hablaba, esos pueblos nómades recibían el nombre, hasta hoy también tiene ese nombre de beduinos. Beduinos, ¿sí? Con B larga, beduinos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Hablamos de una producción, y ahí dijimos de lo que sería la agricultura, y yo aclaré algunas cuestiones, así que tomen nota de lo que dije antes, y también del pastoreo, ¿sí? Ese pastoreo dijimos que estaba realizado por pueblos nómades que recibían también el nombre de beduinos. ¿Sí?
Bien. Esa, una última característica que vamos a mencionar, ¿sí? Siempre estoy hablando, fíjense, de la península arábiga, a partir del siglo VII, después de Cristo, obviamente, comenzamos la caracterización, hablamos de diversidad de pueblos, una segunda que tenía que ver con el clima desértico y una tercera característica que tenía que ver con el tema de la producción, una cuarta y última característica, ¿sí? Por eso la ponemos con un ítem otro más, tiene que ver con la existencia en esta región, ¿sí? De, digamos, de algunas ciudades importantes, ¿sí? Sobre todo había dos, ¿sí? Fíjense que es un espacio muy grande y no hay tampoco tantas ciudades, ¿sí? Había dos ciudades muy importantes que son las que están señaladas acá. Una llamada Medina, o Yetrib, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar el nombre de Medina, ¿sí? Y otra ciudad muy importante que era la Meca. Y fíjense que las ciudades siempre estaban cerca de, en este caso, del Mar Rojo, ¿sí? Medina y la Meca, ¿sí? Esas eran dos ciudades importantes. En cuanto, agregamos una característica más, una siguiente característica tiene que ver con que la organización política de esta región no es que había un imperio, ¿sí? Como nosotros estuvimos viendo acá, el imperio bizantino, los reinos romanos germánicos, no. ¿Qué es lo que acá prácticamente, en realidad lo que existían eran tribus, ¿sí? Una tribu, otra tribu, otra tribu, tribu. Había como estaban dispersas las tribus y muchas de esas poblaciones se movían porque eran beduinos, ¿sí? Había alguien que dirigía al grupo y se iba movilizando de un lugar a otro. Es decir, no había como un imperio determinado en un lugar, con una autoridad y que busca expandirse. Bueno, eso no existía, ¿sí? Existían distintas tribus, en muchos casos hasta incluso se movían en el territorio, ¿sí? Eso en cuanto a la organización política, ¿sí? Una organización tribal, ¿sí? Lo escriben de esa manera, organización tribal. Una siguiente característica tiene que ver con la cuestión religiosa, ¿sí? Acá hablamos de la organización política. En cuanto a la religión, eran las poblaciones de esta península arábiga, era politeísta, ¿sí? Seguramente esto lo vieron el año pasado, politeísta era que adoraban a muchos dioses, ¿sí? Tenían muchos dioses, ¿sí? Eran politeístas, ¿sí? Y las tribus que habitaban este territorio eran, desde el punto de vista religioso, politeístas, pero compartían entre las distintas tribus como había como una creencia compartida, ¿sí? Esa creencia compartida o tradición que las distintas tribus que vivían en esta región, justamente esa creencia que compartían, era lo que se denominaba la visita, ¿sí? A la Kaaba, ¿sí? Era como una tradición, ¿sí? Ya dije que eran politeístas, ¿sí? Eso agréguenlo. Una tradición compartida, ¿sí? Era como una peregrinación a se llama Kaaba, ¿sí? Con K. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Que estaba en la ciudad de La Meca, por eso lo nombré antes, ¿sí? Estaba en la ciudad de La Meca. ¿Qué está indicada? La Cava, a ver, era como una, vieron que muchas poblaciones, por ejemplo, los católicos, ¿sí? En función de su creencia, por ejemplo, se hace la peregrinación a el santuario de Luján, ¿sí? En septiembre, el primer fin de semana de septiembre, ¿sí? Se va caminando hasta Luján. En otras provincias hay otros santuarios, ¿sí? Y bueno, la población en una fecha determinada
peregrina, es decir, va caminando hacia generalmente es un santuario donde está alguna imagen de la Virgen o de la advocación a alguna Virgen en particular, ¿sí? Se puede ir a pedir, a agradecer, ¿sí? A pedir por una cuestión de trabajo, de salud, ¿sí? O agradecer justamente, bueno, la visita por una cuestión, por la población, por una cuestión de fe, camina hasta el santuario. ¿Por qué explico esto? Porque justamente las tribus tenían las tribus habitaban, ¿sí?, en esta región, y todas esas tribus dijimos que eran politeístas, pero compartían una creencia común, que era la visita en un momento determinado a la cava. La cava, como ustedes lo pueden ver en este dibujito, ¿sí? Si no lo pueden googlear, ¿sí? Mientras yo estoy explicando, alguno si quiere poner la cava, porque existe hasta el día de hoy, ¿sí? Es como una gran piedra gigante que se supone que era blanca y se puso de color, se oscureció por el mal que existe en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, la población, que estas tribus que estaban ahí compartían esta idea de ir a ir a visitar a la Meca, ¿sí?, en la ciudad de la Meca, a la Cava, ¿no? La Cava existe hasta el día de hoy, ¿sí? Y hasta el día de hoy se hace esa peregrinación, ¿sí? Entonces, bien. Entonces, nosotros ahí ya hablamos, ¿sí?, de estas. Ya nos ubicamos en un lugar, ubicamos también en un tiempo determinado, y precisamos algunas características, ¿sí?, de esa región, ¿sí?, la península arábiga, en un determinado momento, ¿sí? Hablamos, ¿sí?, de las distintas características que mencioné. Desde el punto de vista, entonces, político, ¿sí?, existía una dispersión de tribus, ¿sí? Nosotros dijimos que no formaban un imperio, como era el Imperio Romano o los reinos romanos germánicos. Eran tribus que se movían en el espacio, ¿sí? Sin embargo, esa dispersión de tribus, ¿sí?, en un determinado momento va a lograr la unidad, ¿sí? Es decir, que comienzan a formar un territorio unificado. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que esas distintas tribus que habitaban este territorio, ¿sí?, que habitaban este territorio, se unificaran? Ahí vamos a hacer foco en el accionar militar y religioso. Dijimos que había dispersión de tribus, y hay un accionar militar y religioso, ¿sí?, de Mahoma. El nombre es muy importante, ¿sí? Mahoma, ¿sí? Mahoma, ¿sí? Mahoma, seguramente tal vez algunos lo escucharon, ¿sí? Es una figura muy importante, ¿sí? Mahoma era en realidad era un comerciante de la ciudad de la Meca, ¿sí? Y con lo cual estaba en la península arábiga, ¿sí?, en la Meca. Está en la ciudad de la Meca, ¿sí? Y Mahoma como que recibe una revelación de Dios, como que Dios le habla a él en forma particular, ¿sí? Sería como que Dios se contacta directamente con él y Dios le anuncia un mensaje, ¿no? Como que algo le empieza como a tener un contacto directo con Mahoma, ¿sí? Y la finalidad era que Mahoma no se guardara ese mensaje, sino que lo anunciara al resto de la población, ¿sí? Como que Mahoma, iba a ser como un portavoz, como un intermediario entre Dios y el resto de los hombres,
¿no? Como que en el medio está Mahoma y él sería como, bueno, yo recibo el mensaje de Dios y lo que hago es trasladarlo. Por lo cual, generalmente, esas personas que recibían un mensaje muy directo de Dios, ¿sí? Y que era un mensaje para ser anunciado y comunicado al resto de los hombres, ¿sí? Recibía el nombre de profeta. Seguramente ustedes esta palabra también ya la escucharon en religión, ¿sí? El catolicismo y el cristianismo, ¿sí? Eh, Tienen profetas, ¿sí? Moisés, por ejemplo, ¿sí? Eh, entonces, eh, Mahoma recibe entonces un mensaje de Dios y él comienza como a predicar, esto sería como predicar, esto a anunciar, trasladar el mensaje que Dios le había dado a él a otros hombres. Por eso hablamos de acción, después digo lo de militar, pero fíjense que nosotros acá pusimos acción religioso, accionar religioso. ¿Sí? Después vemos lo de militar, ¿sí? Entonces Mahoma recibe el mensaje de Dios y comienza a predicar. ¿Qué comienza a predicar? Bueno, una nueva religión, ¿sí? Bueno, primero aclaramos esta idea, dijimos que es un profeta y que comienza a predicar una nueva religión. Ahí está. ¿Sí? Obviamente la comienza a anunciar, porque si él vivía acá, imagínense que en ese momento no es que había forma de comunicarse como con celulares o teléfono o, ¿sí? O otra forma de comunicar, digamos, él lo comienza a anunciar a las personas que vivían en esta región, que era con las cuales él compartía, ¿sí? No había forma de como, llamar por teléfono acá y anunciar el mensaje, sino que era una cuestión de cercanía. Entonces lo comienza a anunciar en la península arábiga, ¿sí? A esa nueva religión, ¿sí? Era una religión, la que él anuncia, después más o menos vemos qué es lo que Mahoma dice que Dios le dijo, ¿sí? Eso lo vamos a ver después, pero él anuncia ya una nueva religión. Y muchas personas de esta región lo comienzan a escuchar y a seguir. ¿Sí? Se comienza como a difundir esa religión. ¿Sí? Se comienza como a difundir el mensaje que había dado el profeta Mahoma. ¿Sí? Eh, entonces, lo que hace, ¿sí? Mahoma es predicar una nueva religión de característica, una nueva religión de tipo monoteísta. ¿Sí? Y acá ya tenemos a las tres, con esta religión, a las tres grandes religiones monoteístas del mundo. ¿Sí? Porque ya tenemos una que ya existía, que era el judaísmo, ¿sí? Una segunda religión monoteísta, que era el cristianismo. Esas dos ya existían. Fíjense que estamos en el siglo VIII después de Cristo, es decir, Cristo ya había vivido, ¿sí? Y anterior es el judaísmo. Así que tenemos el judaísmo primero, después el cristianismo, y finalmente la religión que anuncia Mahoma, que ahora después vamos a decir bien cuál es el nombre, sí, pero ya sabemos que es una religión monoteísta, y el mundo hasta hoy, tiene tres grandes religiones monoteístas. El judaísmo, el cristianismo y, después vamos a decir el nombre, ¿sí? De esta nueva religión que anuncia Mahoma en el siglo VII, ¿sí? Después de Cristo. ¿Sí? Entonces, esa religión monoteísta, ¿sí? Ahí, esa religión monoteísta, ¿sí? Eh, Va a tener, ¿sí? Vamos a decir, dos cuestiones, ¿sí? Esta religión monoteísta. En primer lugar, que se comienza a desarrollar con esa religión hasta el día de hoy, tiene un centro que es la Meca, la ciudad de la Meca. ¿Sí? Como para el cristianismo es muy importante Roma, ¿se acuerdan que dijimos? Acá vive el Papa, ¿sí? Para los judíos esta región es muy importante, es como el centro de su religión. Para los musulmanes, la Meca es una ciudad muy importante, es como una ciudad santa, ¿sí? Eh,
El centro va a ser la Meca, ¿sí? Fíjate que era el lugar donde estaba la Kaaba también, ¿sí? Esa es la primera característica. La segunda característica de esa nueva religión monoteísta es el nombre, y ya ahí el título igual lo dice, se llama Islam, ¿sí? La religión, esta nueva religión monoteísta se va a llamar Islam, ¿sí? ¿Qué quiere decir Islam? ¿Sí? Islam quiere decir sumisión a Dios, ¿sí? No sumisión separado, no, sumisión, todo junto, sumisión a Dios, ¿sí? Sumisión ahí con S, también sumisión, las dos veces con S, a Dios, eso quiere decir Islam. También son conocidos con el nombre de musulmanes, es lo mismo, ¿sí? Musulmanes. ¿Sí? Musulmanes quiere decir sometidos a la voluntad de Dios. Sometidos a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, esa región que nosotros dijimos eran tribus diferentes, comienzan a tener algo en común. ¿Qué comienzan a tener en común? La religión. ¿Sí? ¿Y qué religión? Esta que predica Mahoma. ¿Sí? Como fíjate ahí, comienza como si yo pudiera hacer un puntito, puntito, un punto acá, un punto acá, un punto, 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 y son las distintas tribus, de repente las comienzo a conectar a esos puntitos porque comienzan a tener algo en común, que es la cuestión religiosa. ¿Cuál es esa religión? La religión islámica o musulmana, que es la que anuncia Mahoma. Bien, entonces, ¿sí? Bien. Bueno, a ver si puedo volver otra vez. No quiero hacer mangana. Ahí está. Bueno, con esto estamos como la primera parte, ¿sí? De lo que es la religión, de lo que es el Islam, ¿sí? Obviamente sigue. Después en el otro video voy a continuar con la explicación de este tema, ¿sí? Perdón, no lo dije, en el libro está a continuación de lo que habíamos visto, ¿sí? El Imperio Bizantino. A continuación ya van a encontrar la cuestión del Islam, ¿sí? Ahí tienen el mapa también, que es el que estuve mostrando, y bueno, ahí les muestro por última vez el tema de los apuntes, ¿sí? Lo tienen ahí, no sé si le quieren sacar una foto o algo, ¿sí? Espero que hayan ido medio tomando apuntes, ¿sí? Lo dejo ahí para si alguno le quiere tomar foto, así ya después ya lo guardo, ¿sí? Bien. Bueno, espero que se encuentren bien y estamos en contacto.